Bueno, ahí estamos grabando ya. Buenas tardes a todos y a todas. Esta es la segunda charla que damos de las charlas, de lo que denominamos charlas de la construcción, que está destinado a estudiantes de escuelas técnicas de todo el país, con orientación en construcciones, en maestro mayor de obras, como sea en cada caso. Eh, Vamos a estar hoy eh, hablando, no yo, sino Ramiro y Mariano, Ramiro Rique y Mariano Lipman, sobre BIM más Lean en la construcción. Eh, Ay, perdón. Mariano Lipman es arquitecto recibido en la Universidad Nacional de Rosario. Desde hace más de 3 años forma parte de Edilicia, un grupo de empresas del rubro de la construcción de la ciudad de Rosario, iniciándose como arquitecto especialista en BIM en oficina técnica y actualmente ocupando el cargo de jefe de obra e implementador de Last Planner Systems dentro de la filosofía de Lean Construction. Es docente de capacitaciones internas y externas de Edilicia. Ramiro Rica también es arquitecto, diplomado en BIM Management en la FAUD de la UNC, forma parte del grupo de Edilicia también, desde hace casi 4 años como integrante de la oficina técnica, ocupando el rol de BIM Manager y BIM Coordinator. Desarrolla proyectos de arquitectura y coordina equipos del área en las obras, realiza coordinación de modelos BIM, chequeos de interferencias y generación de documentación ejecutiva, entre otras tareas. Es docente también de capacitaciones internas y externas dentro de Edilicia Educación. Así que luego de esta rápida presentación de los disertantes, le damos el paso a Ramiro, que va a comenzar con la charla. Vamos a explicar un poquito la dinámica, perdóname, me olvidaba. No, tranqui. Vamos a hacer como lo hicimos en la charla anterior. En el chat ustedes van a poder ir volcando las dudas que tengan a medida que vaya avanzando la charla, y así después al final las leemos y cada uno de o los dos, responden a sus dudas sobre el tema. Así que también les Perfecto. voy a estar pasando en el chat el link de asistencia, con lo cual quienes tengan que completar, los quienes estén en mentoría, lo pueden completar. Tienen que seleccionar en la actividad programa de charlas de la construcción, y después poner su nombre, apellido y los datos que solicitan. Así que adelante, Ramiro. Muchas gracias. No, gracias a vos por la presentación. Lo único que quería aclarar es que no soy arquitecto todavía, estoy en proceso, soy casi arquitecto, pero nada, había quedado colgado de la copia de otras BIOS. ¿Ahí se ve bien la pantalla compartida? Sí, 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 perfecto. te ve bien. Sí, Perfecto. Ramiro. Bien, bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de BIM y Lean en la construcción. Primero voy a estar haciendo un poco de intro, un poco el trabajo que hacemos con Marian en la empresa. Y sí, después ya nos vamos a meter un poquito más en detalle en lo que es BIM y Lean por otro lado. Bueno, Edilicia en realidad aparece como una empresa puramente constructora, en la cual en los últimos años, a partir del 2016, se empezó a desarrollar como un grupo en el cual empezó a integrar un montón de otros rubros, más allá de la construcción propiamente dicha, una empresa de aberturas de aluminio, gerenciamientos de empresa, mantenimiento de construcciones, movimiento de suelo, la oficina misma de arquitectura y coordinación en obra, entre otras muchas tareas que hacemos. Esto hace que hoy en día Edilicia empiece a estar presente en todas las etapas de lo que es el ciclo de la vida de la construcción. Una imagen un poco muy ilustrativa, quienes conformamos hoy en día todo el grupo. Y lo que surge a partir de Edilicia es un poco las ganas de empezar a hacer las cosas diferentes, a partir de un montón de cuestiones que se veían, y mucha gente en el país empezando a preguntar cómo hacer estas cosas diferentes. Y bueno, nada, empezándose a agrupar esta gente con estos interrogantes, empezó a formar lo que es el BIM Forum Argentina por un lado, y lo que es el Lean Construction Institute. A partir de eso se empezó a notar que era necesario aplicar toda esta innovación a lo que es la ejecución, a partir de bueno, esta frase justo que dice de Henry Ford, que es innovación sin ejecución es alucinación, por lo cual hoy Edilicia se encuentra ejecutando y aplicando estas cuestiones de las cuales vamos a charlar.
Empezamos a ver un poco lo que es un modelo BIM tridimensional, la construcción del mismo modelo BIM hoy en día en la realidad, esto fue ya hace como unos años. Bueno, un poquito los renders, lo que es instalaciones en distintos tipos de edificios, los sistemas de documentación que estamos generando, todo aplicando siempre metodologías BIM y Lean. Esto surge a partir un poco de empezar a ver cuál era la industria y el contexto actual y los distintos rubros dentro de lo que es la industria. Veíamos lo que era la industria automotriz en su momento, esto es Ford si no me equivoco, y cómo nos encontramos en la misma industria hoy en día, vemos que los cambios son más que notables. Pasamos a la industria aeroportuaria, empezamos a ver lo que eran al principio y lo que es hoy en día la fábrica de Boeing. Y de golpe caemos en la arquitectura o en la construcción, que es lo que nos interesa, y vemos que esto era la construcción hace varios años, y esto es lo que es la construcción hoy en día, y no vemos cambios más que en la vestimenta. Eso empieza a surgir, eso es lo que empieza a comparar la productividad entre todas estas industrias y la productividad propia de la industria de la construcción. Empezamos a ver que a partir de a partir de los años sube la productividad de lo que son la mayoría de esas industrias, lo vimos recién en la foto, y sin embargo la productividad de la construcción empieza a mantenerse en algo casi bastante plano, ¿no? Con algunas modificaciones, pero nada que ver en comparación al resto de las industrias. Acá es donde surge esta cuestión de empezar a hacer las cosas distintas a nivel mundial, cómo mejorar esta productividad, cómo lograr un cambio en la industria de la construcción. Y empezamos a notar un cambio de paradigmas. Acá es donde empezamos a tener metodologías y distintas filosofías que empiezan a definir y a construir. Vemos que tenemos por un lado lo que es la metodología BIM, que ya vamos a hablar un poquito más en detalle qué es, que se enmarca dentro de lo que es la metodología Virtual Design Construction, VDC. Lo mismo con Lean, con una pata dentro de lo que son las metodologías Agile. Lo que a nosotros nos importa mucho a partir de todo esto es que todas estas metodologías y filosofías se enmarcan en lo que es el Integrated Project Delivery. Por parte de Edilicia empezamos a investigar y a conocer qué es lo que se estaba dando en el mundo, qué es lo que era más innovador en la industria de la construcción, y se empezaban a notar que en las charlas dejaba de haber ingenieros y arquitectos y gente directamente ligada al rubro de la construcción, y empezaron a aparecer abogados y gentes de legales, y esto un poco como para resumirlo tenía que ver con una cuestión de este cambio de paradigmas y de entender que para que estas filosofías funcionen y que la industria de la construcción pueda empezar a avanzar, era necesario tener este Integrated Project Delivery, que lo que habla un poco como recibir es el compartir la información. Veíamos una industria que hablaba mucho de los secretos de cada uno, como si fuese la fórmula secreta de Coca-Cola, que no se las compartía a nadie, y empezamos ahora a entender un marco que tiene que ver justamente con la información colaborativa, la información pública, la información compartida entre todos, entendiendo que si yo empiezo a desarrollar metodologías de información que a mí me permiten evolucionar, lo mejor que puedo hacer es compartirlo y que toda la industria crezca, y que toda la industria se empiece a enmarcar y a trabajar dentro de estas filosofías y metodologías que vamos a charlar un poco. Ahora pasamos un poquito específicamente a lo que es BIM. BIM viene de Building Information Modeling, viene a partir de lo que es el modelo de una construcción de información, construir a partir de información. La palabra más importante en esto es information, que a veces es medio complicado empezar a explicar lo que es BIM y lo que no es BIM, y si es un software, o si es una metodología, o si es un dibujo en particular, o si es un render. Y la frase que nos gusta decir, como si se la tuviésemos que explicar a mi abuela, que probablemente no entienda nada de la construcción, es que BIM es construir antes de construir. Esto es literal, habla literalmente de construir un modelo tridimensional, virtual, lleno de información, en el cual yo empiezo a sacar extraíbles, ¿no?
empiezo a tener entregables como si fuesen de documentación de licitación, de ejecución para la obra, empiezo a sacar cuestiones comerciales como render, como vemos ahí, saco vistas, saco cómputos. Lo importante de esto es entender que esta casita que vemos ahí en el medio tridimensional deja de ser una cuestión puramente gráfica, dejan de ser cubos que representan algo o cuadrados en planta que representan un muro y empiezan a estar cargados de información como si eso realmente fuera un edificio construido virtualmente, que en realidad lo es. Y que funcione de la misma manera que funcionaría en la vida real. Para explicar un poco los procesos más importantes, o el cambio de procesos entre lo que es, ahora acá yo le puse CAD 2D porque la idea es que en algún futuro podamos dejar de decirle el proceso tradicional de la construcción y que el tradicional sea esta cuestión nueva que viene, pero las mayores diferencias en lo que eran estos procesos, que si vemos un proceso tradicional, entre comillas, de CAD, veíamos que esto partía a partir salía de un arquitecto, con una idea proyectual, el cual empezaba a plasmar todas estas ideas en planos de arquitectura, que a su vez se lo pasaba a un ingeniero, que a él le metía la estructura adentro de esos planos de arquitectura, y una vez que él lo arme todo, mandaba esos planos ya con la estructura puesta a un constructor, el cual abría todo y empezaba a definir ahí detalles constructivos y a hacer los cambios pertinentes que sean necesarios. Ahí se iba a los distintos subcontratos y quien iba a ejecutar cada rubro dentro de la obra, y teníamos, después de todos estos pasitos que iban pasando una vez por cada actor, el edificio terminado. Entendamos que ahí lo vemos al arquitecto con un edificio en la cabeza y vemos que el resultado es el mismo, lo cual en un proceso tradicional de construcción o un CAD 2D no pasa. ¿Por qué? Porque bueno, el ingeniero va a tener sus cambios, va a encontrar cuestiones que son inviables con la estructura dentro de la arquitectura, metía sus cambios, se lo pasaba al constructor. El constructor empezaba a encontrar cosas raras al desarrollar los detalles constructivos y las solucionaba a su modo, y ahí se lo pasaba a los distintos rubros, y así mismo se iba solucionando todo en cada uno de estos pasos. Esta es una de las mayores diferencias entre lo que es un proceso CAD 2D y BIM, en el cual todos los actores empiezan a estar desde las etapas tempranas del proyecto, desde las primeras, y todo gira alrededor de un solo modelo BIM, en el cual el arquitecto desarrolla las partes de arquitecturas, pero al mismo tiempo ya tenemos al ingeniero opinando sobre cómo tiene que ser la estructura y trabajando colaborativamente con el arquitecto, y así todos el resto de los actores. Empezás a tener gentes de costos que empieza a analizar los distintos cómputos de este modelo, tenés la cuestión de logísticas y costos, tenés a los constructores que empiezan a opinar esto se puede hacer, esto no, que a la larga es quiénes son los especialistas. A la larga es todos estos actores y sus especialidades opinando al mismo tiempo y construyendo este modelo BIM desde la concepción del arquitecto. Y así sí, terminando en el edificio construido final. Rama, déjame agregar una cosa con Sí, respecto a lo obvio. de antes, que lo que tiene también de positivo y superador esta manera de encarar los proyectos es que podemos encarar de manera temprana o de forma temprana cuestiones de resoluciones constructivas y otras que muchas veces de la manera tradicional se resolvían en obra, y de esta manera de llevarlo adelante podemos prever problemas, distintas situaciones, para poder obviamente evitar cuestiones de contratiempos y de sobrecostos. Bien, gracias Marian. Ahí, bueno, un poco se me adelantó. Esto es un poco una simulación de lo que sería esto. Esto es un trabajo muy común en Edilicia, empezar a tener reuniones de etapas muy tempranas de proyecto, con distintos actores de distintos rubros. Lo que permite este tipo de reuniones o este tipo de forma de trabajo es un poco lo que decía Marian recién. Nosotros tenemos un ciclo de una construcción en el cual empiezan a aparecer distintas etapas,
desde la cuestión de las primeras reuniones, arquitectura, la construcción, fíjense, todas las etapas que están formando el grupo de edilicia, movimientos de suelo, mantenimiento finalmente. Y a través de todo este ciclo de construcción surgen obviamente tomas de decisiones. Generalmente las tomas de decisiones estas en una construcción tradicional se empezaban a tomar a medida que iban surgiendo los problemas. BIM y Lean trata de anticipar toda esta cuestión de toma de decisiones, de identificación de interferencias, de identificación de problemas, y evitar sobrecostos y desperdicios tanto de tiempo como de dinero, evitarlos en el ciclo total, ya que los atacamos desde etapas muy, muy tempranas. En realidad este es el final de la parte de BIM. Me gustaría aclarar algo más, que yo no sé muy bien con qué idea a veces venían algunos acá a escuchar un poco sobre BIM. Algo que suele pasar mucho, ¿no? Es que, ok, BIM es Revit, BIM es un software. Como para resumir un poco, yo trato de no hablar de ningún software en particular cuando trato de explicar qué es BIM, ya que justamente no tiene que ver con un software en particular. Podemos empezar a charlar un poco cómo ciertos softwares se manejan dentro de lo que es la metodología BIM, pero lo más importante de esto es el trabajo colaborativo, el entender a los distintos actores en todo el ciclo de la obra e integrarlos en estos procesos de pensamiento desde el principio, anticipando tomas de decisiones y evitando los desperdicios. Todo a partir de un modelo tridimensional de información. Bueno, veo que hay algo en el chat. De última, Marian ahora va a hablar un poquito sobre Lean Construction y después dejamos unos 20 minutos al final de la charla como para empezar a aclarar dudas y comentarios que quieren ir haciendo. Marian, ¿seguís vos? Dale, ahí comparto. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Estamos? ¿Se ve bien? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Bien, bueno. Para seguir un poco con lo que venía hablando Rama, ahora nos vamos a meter en lo que es Lean Construction. Antes de eso vamos a hablar un poco de quién es Taiichi Ohno, de donde parte un poco este término, donde él fue uno de los gerentes de Toyota, donde trata de buscar cambiar el sistema de producción fordista, donde había una producción en serie que generaba stock, tratando de cambiar un poco el paradigma que se venía viendo en lo que era la producción justo a tiempo, donde ¿cómo se llama? Donde se terminaba, ¿cómo se llama? Perdón, donde se terminaba cumpliendo con la demanda que tenía la persona en el momento que la persona lo pedía. En cambio, el Fordismo lo que buscaba era una producción en serie y un stock permanente. ¿Qué buscaba con esto Taiichi Ohno? Generar o disminuir ciertos desperdicios, que los vamos a ver más adelante. Esto, el toyotismo decanta después a lo que es el Lean Production, la filosofía de Lean Production, que lo podíamos ver un poco en la manera de producción que tenían las fotos, por ejemplo, que mostraba Rama, en lo que es la aeronáutica o actualmente la industria automotriz. Y de ahí después viene lo que es la filosofía Lean. Cuando estamos hablando de filosofía, hablamos el por qué, el para qué, la esencia y valores. Esta filosofía obviamente está sostenida por ciertos pilares, y estos pilares tienen una base fundamental que es el respeto por las personas. Cada uno de estos pilares, que están sostenidos por el respeto por las personas y el trabajo colaborativo,
buscan optimizar el conjunto, remover el desperdicio, generar valor, siempre hablando de valor, teniendo en cuenta de qué perspectiva estamos viendo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de cliente, puede ser tanto el cliente final de obra, como puede ser también algún cliente durante el proceso de obra. Entre cada subcontrato puede haber clientes entre sí. Eso serían las distintas perspectivas dentro del proyecto. Por otro lado, hacer foco en los procesos y los flujos para poder generar flujos continuos de trabajo. Y, por último, la mejora continua. ¿A qué me refiero con esto? Que en este proceso de obra se genere una iteración, ya sea en la programación, en la planificación, en los procesos de trabajo, para poder generar una mejora continua. Ahora bien, cuando yo hablaba de remover desperdicios, podemos encontrar distintos desperdicios dentro de la construcción, o por lo menos Lean Construction lo que hace es reconocer ciertos desperdicios. En este caso son 8. Uno es la sobreproducción, que es el producir de más de lo que necesita la obra. Esto que es lo que nos puede generar tiempos de espera. Estos tiempos de espera, obviamente, van a estar traducidos en plata. Transporte, cuando nos referimos a transporte, estamos hablando de transporte innecesario de material, no dentro de la obra, sino hacia la obra. Ejemplo, pide un acopio de cables. El acopio me dicen que me lo tienen que entregar la semana que viene. No tengo dónde ponerlos en la obra porque no tengo espacio, los llevo a un depósito. Después de ese depósito lo tengo que volver a mover a otro lado porque el depósito hay que desocuparlo. Y así sucesivamente, ese movimiento innecesario genera costos que no están contemplados dentro de la obra y que hay que tratar de evitarlos. Por eso hay que reconocer y entender bien cuál es y en qué momento es la necesidad de la obra. Los retrabajos, obviamente, se generan al momento de tener sobreinformación o mala información. Después, inventario, viene un poco de la mano del tema de la transportación. Si a nosotros nos llega material que no estamos necesitando en ese momento, y vamos a generar un inventario dentro de la obra. ¿Qué es lo que nos puede llegar a producir ese inventario? Movimientos internos innecesarios dentro de la obra, donde capaz tengo 100 palets de piso, 20 palets de cemento, y justo donde tengo los palets de cemento tengo que ejecutar una cierta tarea, entonces esos palets los muevo para otro lado. Después resulta que donde los moví voy a necesitar hacer otra cosa. Entonces es muy importante tener en claro este concepto de justo a tiempo, just in time, que trabajaba Taiichi Ohno, que es tratar de buscar en responder a la necesidad en el momento indicado y no anticiparnos innecesariamente. Por otro lado, tenemos otro de los desperdicios, son los defectos, que pueden ser producidos por una mala comunicación o una sobreinformación, y el conocimiento no utilizado sería el octavo desperdicio, que en este caso lo podemos como enmarcar un poco en lo que hablaba Rama antes, que era, por ejemplo, el no incluir en etapas tempranas del proyecto a los que realmente saben, que son las personas y los especialistas que van a ejecutar la tarea. Ahora bien, ya les hablé o les hice una introducción de lo que es la filosofía. Esta filosofía está acompañada de metodologías. Una es, por ejemplo, BIM. En este caso vamos a hablar de las Planner, la cual tiene herramientas para llevarla adelante, como se ve acá atrás en el panel que tengo, que son a partir de comunicación visual, trabajo colaborativo y sistematizado. Comunicación visual lo podría dar como ejemplo con las distintas herramientas que tenemos para poder comunicar, ya sean post-it, determinados colores. El trabajo colaborativo sería incluyendo a todos los actores que están dentro de este proceso constructivo e invitarlos a poder planificar la obra. Y el trabajo sistematizado habla de poder generar un método de trabajo que sea repetitivo, en este caso, por ejemplo, reuniones que sean el mismo día y a la misma hora todas las semanas, y de esa manera que las personas pueden generar un hábito de trabajo. Bueno, acá mostrando un poco cómo inicia la empresa en este camino de Lean.
utilizando la metodología de las planners, donde al principio, como no teníamos muy claro de qué manera llevarlo adelante o afrontarlo, acá podemos ver en el medio está Damián, hoy es líder de proyectos, pero en ese momento era jefe de obra. El que está a su izquierda es el capataz de obra y a su derecha oficina técnica. En ese momento considerábamos que era suficiente que las personas que intervengan dentro de la planificación sea el equipo interno. Esto es un poco más o menos lo que se fue logrando, viendo un poco la información que teníamos plasmada dentro del espacio de trabajo, que eran planos con zonificación, cálculos. En este caso, si ustedes pueden apreciar, están los paneles por cada semana con post-it de todo el mismo color, donde no había o no se podía llegar a entender o comprender qué actores estaban interviniendo en la obra, qué tareas eran más importantes que otras. Era como que todo tenía una misma jerarquía en lo que es el lenguaje visual. Esto fue como una primera aproximación. Tampoco teníamos zonificación dentro de esa planificación. Acá ya en cambio empezaron a aparecer post-it de colores, donde podemos empezar a ver que, o podemos deducir que hay más de un actor que interviene, o más de un rubro en la planificación, y ya se empieza a ver un poco más claro, por lo menos. Ya esto es un poco más lo que es hoy en día, donde en la reunión interviene no solamente el equipo interno de la empresa, que obviamente esto fue un trabajo de bastante tiempo y de bastantes proyectos encima, donde hoy tenemos al jefe de obra, al modelador BIM, al BIM manager o el coordinador, la persona de higiene y seguridad, el director de obra, también tenemos gente de planificación, qué sé yo, el rubro que se les ocurre, electricidad, instalaciones sanitarias, estructura metálica, albañilería. Todos ellos intervienen dentro de la reunión de planificación. Acá podemos ver que en ese momento, en las primeras instancias, no lo teníamos, que es lo que es el master plan desglosado. En el master plan desglosado, en la parte superior, no sé si se ve el cursor, tenemos la designación de los hitos, o de otra manera serían las tareas troncales o críticas del proyecto, que si estas tareas no se cumplen en el plazo estipulado, puede generar un retraso en la obra. Y por debajo de estos hitos hay un desglose de tareas donde podemos ver con un mayor detalle el desarrollo de las mismas, las interacciones entre tareas y cuáles pueden ser las restricciones que pueden surgir en el proceso de obra. La idea de este desglose de master plan es poder anticiparnos y tener un horizonte mucho más amplio de la obra, ya que con una planificación de 4 semanas, como la que tengo acá atrás en el obrador, es una visión muy cercana, y lo más seguro es que no nos vamos a poder anticipar lo suficiente a todos los problemas o cuestiones que puedan surgir en obra. En cambio, en esta proyección o escala de planificación que es el desglosado, vamos a poder ver con mucha más anticipación cualquier tipo de inconveniente que pueda llegar a surgir y encararlo en el momento determinado. Por otro lado, ya hace un tiempo largo, no solamente todos los actores participan de todas las reuniones de las planners, sino que también están participando en las reuniones que se hacen más espaciadas, cada 2 meses quizás, donde se hacen las revisiones de master plan. Llamamos a todos los actores para que puedan participar y opinar de esta planificación que tiene una visión mucho más macro. Así que bueno, gracias. Yo quería hacer un comentario más, que bueno, nada, entender que siempre lo más importante, bueno, viste, Marian explicó puntualmente el valor de poner al respeto por la persona dentro de los pilares, pero más allá de este trabajo colaborativo, entender que los actores que ejecutan los trabajos son los especialistas, entender que yo puedo ser arquitecto, pero no soy el director de obra, no soy el jefe de obra, no soy quien lo ejecuta,
y que debemos empezar a entender los valores y cómo ellos suman valor en todas estas distintas instancias, tanto puede ser la reunión de planificación en obra, como BIM fuera de obra en lo que es el proyecto. Sumarlos desde etapas tempranas, ya que ellos son los que van a reconocer realmente los problemas y cuál es la mejor forma de solucionarlos. Por otro lado, algo importante a tener en cuenta es que utilizando la herramienta por sí sola no sirve de nada. Es muy importante la cuestión de la filosofía y el por qué lo hacemos y para qué sirve, y explicarle a la gente que va a intervenir en los proyectos el por qué y el para qué. Porque si no, la persona termina haciéndolo de manera automática y no termina entendiendo el trasfondo o cuál es el beneficio que puede obtener no solo él, sino el proyecto en general. También otra cuestión importante es que por lo menos siempre tratamos de hacerlo en todos los proyectos, es hablar de equipo, no de que vos sos el sanitarista, vos sos la cuadrilla de albañiles, todos me tienen que cumplir cuando yo diga, punto y se acabó, sino hablar de la cuestión de equipo, de trabajar en conjunto, de que todos se ayuden entre sí, no solamente hablando acá en la planificación, sino que esto se pueda trasladar realmente a la obra y que haya otra predisposición y otra manera de llevar adelante el trabajo. No sé si hay dudas o consultas. Sí, vamos a abrir un poco el espacio de preguntas para quien quiera, puede expresarlo a través del chat o prender el micrófono. Ahí En Iván tiene caso, la mano levantada, por lo que a ver, veo, no sé Iván, si tenemos ¿querés dudas. hacer alguna pregunta? Sí, en realidad es más como para confirmar algo. El modelo ese virtual funciona como una especie de simulación. Básicamente ahí va a poder cómo van a funcionar los sistemas de la construcción. Sí, mira, dentro de lo que es el modelo virtual de BIM, uno le puede dar un montón de usos. Tenemos desde cuestiones básicas que se asemejan mucho a la construcción tradicional, como lo que es render y documentación ejecutiva, pero después las aplicaciones son infinitas. Bueno, no sé si infinitas, pero al menos son muchas. Se pueden generar simulaciones de planificación de obra. Ahí es cuando empezamos a meter un poco lo que es el 4D y el 4D y el 5D dentro de la simulación, de la planificación, que es la cuestión del tiempo y de los costos. Eh, Se pueden hacer todo tipo de simulaciones a partir de este modelo. No sé si esa era la pregunta, si la respondí. Claro, estilo, podés calcular las estructuras dentro del entorno virtual, digamos. Claro, totalmente. Lo importante que yo, bueno, esto es lo que hablaba un poco de enmarcarlo en lo que es el project, ay, no me sale, en lo La que es metodología. el Integrated Project Delivery, claro, Ujú. en lo que es IPD, tiene que ver con la colaboración incluso entre distintos softwares, por lo cual yo como arquitecto uso Revit, pero a su vez hoy en día estoy trabajando con un ingeniero que, bueno, en particular es justo también estoy usando Revit, pero él puede empezar a hacer cálculos y modelos de lo que es la estructura en otro software, Tecla, hay varios, y esos trabajan colaborativamente y a su vez existen otros programas que vienen y te chupan información y se las da costos, que mete, no sé, capaz que otra variable y ya te empieza a armar un presupuesto. Por eso lo que empieza a distinguir este modelo BIM de algo modelado en 3D en AutoCAD, por ejemplo, es que lo modelado en AutoCAD no tiene información. O sea, yo hago un prisma alargado que es una pared, y bueno, sí, después le puse una textura y aparece con un ladrillo visto, pero no deja de ser una cuestión como si lo modelara en plastilina. Dentro de lo que es BIM, ese muro es un muro, o sea, yo elijo una herramienta que se llama Wall y hago un muro, y entonces me empiezan a preguntar qué paquetes tienen, qué materiales es cada paquete, qué transmitancia térmica tiene, o sea, puedo sacar un montón de lo que son de valores y de información. Puedo generar cálculos, puedo generar dimensionamientos, puedo generar análisis térmicos y de asesoramiento, puedo sacar cómputos, planificar cómo vamos a construir esa pared y cuándo, si necesito, no sé, alguna grúa en particular. Si esa grúa es gigante, la puedo meter dentro del modelo y planificar cómo entra esa grúa, cómo se mueve, qué trabajo me imposibilita. Estamos hablando a niveles grandes. Incluso existen series de niveles de desarrollo y el último es el build, que debería
tener la misma información que el modelo construido, o sea, la obra, y se usa para lo que es el mantenimiento. Entonces empiezo a tener alarmas para cuando hay que hacer mantenimientos de distintos equipos, empiezo a generar un mantenimiento del próximo del mismo edificio a partir de mi modelo virtual. Acá tengo a Eiko-san que me dice, buenas tardes, ¿cómo debería ser el proceso de migración de una empresa con un sistema de trabajo CAT2D hacia un sistema de trabajo BIM? ¿Cómo recomendarían hacer ustedes esta migración? Bueno, la verdad que es bastante compleja en realidad la pregunta. Yo creo que siempre se puede empezar a entender, incluso fuera del software, creo que podemos trabajar un poco en lo que es BIM con CAD, más allá que, bueno, se dificultaría bastante, pero entendiendo a lo que es el trabajo colaborativo, lo que es los distintos actores desde las etapas tempranas, pero yo creo que la mejor manera es arrancar conociendo los distintos software, al menos un software de modelado, y de a poco. O sea, de a poco porque es una migración que a veces parece que frustra, parece que BIM me lleva mucho tiempo, y realmente es un proceso que sí, que a veces lleva un poco de tiempo, pero necesita una mayor cantidad de esfuerzo al principio, de etapas tempranas, para que luego la cantidad de dinero, tiempo y esfuerzo baje, al contrario de lo que es la curva de esfuerzo en un proceso CAD. Santiago antes tenía la mano levantada, no sé si quería preguntar algo. Sí, estaba Santiago por ahí, no sé Sí, si... hola. Ahí estás. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Se estás? escucha así? Sí, Bien, sí. ando bien. No, yo quería preguntar, viste que ustedes decían que con el software BIM, o sea, uno como que mete toda la información y, por ejemplo, el muro tiene tal material, todo, o sea, todo eso, toda esa información que uno carga, digamos, en el muro o en el edificio, eso lo hace mediante Revit. Sí, en particular, nosotros, como inicio, usamos Revit y otro software, pero lo que es modelado de arquitectura es Revit. De igual manera, existen un montón. El segundo más conocido es Archicad. Archicad. Claro. No sé si Mario tenía otro en mente, pero siempre me acuerdo de esos dos. No, eso... Pero de vuelta, la idea es que Revit no es BIM. Y Revit trabaja en BIM. Revit es un software que labura dentro de la metodología BIM, pero Ok. BIM no es un software. Está bien. Incluso nosotros las charlas antes de qué es BIM, las arrancábamos con eso, tipo, ¿qué no es BIM? Y BIM no es un software, BIM no es Revit. Sí, Revit trabaja dentro de BIM, pero por eso generalmente yo esta charla trato de no mencionar a distintos softwares, como para, viste, que uno no se quede capaz que con eso, y que sin embargo Claro. es la cuestión de un modelo virtual con información, y la forma de trabajarlo. Pero es eso, pueden haber 1000 programas, incluso deben estar desarrollándose siempre nuevos programas que trabajan en BIM. Ah, listo. No, yo para saber más o menos, tipo, qué herramientas usaban, digamos, qué Es lo programas más se conocido, es utilizaban. como hay gente que trabaja en Archicad y hay gente que trabaja en AutoCAD. Justo Claro. Archicad trabaja en ambas, trabaja tanto en CAD como en BIM, pero a su vez uno puede dibujar en un montón de cosas. Yo puedo hacer planos a mano o CAD, trabajan en la misma metodología, que es una Claro. metodología tradicional, o de vectores en realidad, un sistema de dibujo. Sí. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Ahí entendí la duda, digamos. Acá hay otra pregunta en Acá, el chat. sí, pregunta Hugo, ¿dónde se encuentra la herramienta para hacer un proyecto BIM? Bueno, creo que los que estuve recién diciendo contenta un poco esto, no existe una herramienta para hacer un proyecto BIM. BIM es una metodología de trabajo, por lo cual no es una sola herramienta. Desde el lado de arquitectura, si quieren empezar a aprender lo que es un modelado dentro de BIM o de ArchiCAD o de cualquier otro software, les diría que arranquen por ese tipo de programas, algo que permite un modelado BIM. Pero bueno, nada, BIM no es solo una herramienta. Ahí Me Mario te parece otra tapa. respuesta. A ver, la filosofía Lean la utiliza para la gestión en la oficina de proyectos, ahora también la utilizan para la gerencia, la misma filosofía. ¿Cómo fue la primera prueba piloto y desde un principio fue planteado desde la gerencia? A ver, en el caso de Edilicia, todo fue planteado desde la gerencia, pero creo que no es lo más habitual. Muchas veces puede pasar, o por ejemplo, cuando
damos alguna capacitación externa, la mayoría de la gente viene por su cuenta y dice, che, ¿cómo puedo aplicar BIM o Lean en mi empresa? Y bueno, es una cuestión capaz compleja, pero que se puede empezar a hacer una prueba en algún proyecto chico, empezar a implementarlo de a poco y ver cómo va saliendo y bueno, ir viendo si a la gente que está en otros mandos medios, le convence o no. Pero creo que lo más importante de esto es que el balance es súper positivo. Obviamente que es un proceso, lleva tiempo, como dijo Rama, puede llegar a haber frustración, o que no te salen las cosas, o que le estás dedicando más tiempo, pero una vez que se pasa esa etapa, es muy positivo. Y hasta el reconocimiento de la gente que trabaja dentro de esta metodología, o que uno la, ¿cómo se llama? Uno la va implementando con la persona, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que electricistas, sanitaristas que no han trabajado nunca de esta manera o trabajan de manera más tradicional en otros edificios, están contentos porque realmente lo que se planifica es lo que se ejecuta, la persona se puede organizar y ordenar en su trabajo, no, las cosas no son último momento ni de manera desorganizada, y la realidad es que al final de todo, acá en lo que hablamos es optimización de tiempos y de costos. Eso es fundamental, y que pesa mucho después en el trabajo, desde todas las escalas, desde un contratista hasta una empresa. Eso es fundamental. No sé si respondí la pregunta, no sé quién es el que hizo la pregunta de acá. Incluso algunas herramientas de la metodología, como en particular el Last Planner, que creo que es la más común, si vas en las oficinas de iglesia, distintas áreas que no tienen que ver con la construcción directamente, usan las planner. Nosotros empezamos a ver incluso subcontratos que empezaron a usar las planner para planificar sus propios trabajos dentro de cada empresa. Nuestra gerenta usa las planner en su propia oficina para planificar sus tareas. Y un poco la parte que decía cómo fue la primera prueba piloto, y fue malísima y a los golpes. Incluso yo no estaba, pero las fotos que mostraba Marian tienen que ver un poco con esta evolución, ¿no? Es ponete la malla y tirate a la pileta, y después empezaba a ver cómo nada. Al principio tiraba un brazo, después tiraba el otro, y a la larga, bueno, sí, después de 10 años ya sos un pro. Es Pero más, es así. en la misma empresa, desde un principio hasta hoy, también en los distintos proyectos, vos hoy en día te digo que no, hoy está totalmente estandarizado, pero hace un par de años atrás, cada proyecto tenía su manera de llevar adelante el Last Planner, el Master Plan, ya sea por hitos o el Master Plan desglosado, y lo que se fue haciendo es un trabajo de que, bueno, todos tratemos de aplicar la filosofía. Ahora, que cada uno lo haga de la manera que se le ocurre o de la mejor manera de implementarlo, o vayamos tomando las distintas cosas que le fue sirviendo a cada uno, y de ahí salió, como si se pudiese decir de esta manera, una receta final, que es la que hoy está aplicando todas las obras de la empresa. Al principio había obras que aplicaban las planner, otras que capaz lo hacían de otra manera distinta, algunas tenían master plan desglosado y otras no. Sobre todo también el tema de la simbología, porque como decía Rama, nosotros ya una vez que trabajamos con algunos proveedores y vemos que están fidelizados con la metodología de trabajo, tratamos de que esos sigan trabajando con nosotros y se vayan formando. Por ese motivo, muchas veces nos pasa que cuando no estaba totalmente estandarizado, quizás algún proveedor decía, no, che, pero yo en tal obra lo hice de tal manera. Entonces, bueno, también era para poder mantener una comunicación lineal con los proveedores en todas las obras. Ok, no sé si hay otra pregunta que alguien quiera realizar. Prende el micrófono, interviene, no hay problema. Bueno, pareciera que no. Bueno, espero que haya quedado todo claro. Y Bueno, cualquier cosa, bueno, no pusimos acá los correos que solemos ponerlos, pero Carlos, si querés yo te los paso, te paso el mío y
si tienen alguna duda en particular, obviamente nos pueden escribir sin problema. Si querés escribirlo en el chat y que queden ahí como Dale. para que quien quiera tomar nota lo haga y pueda sacar alguna duda que surja después. Bueno, yo primeramente, antes de terminar, quería agradecerles a Ramiro, a Mariano, a Edilicia, también como la empresa donde ustedes trabajan, por haber destinado todo este tiempo y haber dado esta charla, prepararla y todo lo que significa. También a la delegación de Rosario, de la Cámara, ¿no? A la delegación de la Cámara de Rosario, que hizo toda la gestión como para que ustedes estén presentes y propuso el tema y demás. Con lo cual, muchas gracias. Y a todos los chicas y chicas que se han conectado acá y también han participado de esta charla. Así que bueno, la grabación después la vamos a colgar seguramente en YouTube para que ustedes o cualquier persona que se le haya cortado internet o la quiera repasar, la pueda repasar de nuevo. Así que bueno, nada, muchas gracias Ramiro y Mariano. Muchas gracias a ustedes. Por el tiempo y la dedicación. Y a todos los demás también agradecerles y decirles que nos vemos la próxima charla, que va a ser el 9 de septiembre. Ya les va a llegar por correo toda la información para que ustedes se puedan conectar de nuevo. Así que gracias. Perfecto.